Ya, hola, esta va a ser un pequeño video de los ejercicios del auxiliar 10. Van a ser bien resumido el término general de los desarrollos, ¿ya? Ya, primero vamos a partir con un resumen de la materia de la parte más importante. Primero tenemos el teorema del sándwich que nos dice que si es que a partir de cierto instante tenemos una sucesión que se mete entre medio de dos otras y tenemos que esta de acá tiende a un valor L y esta de acá también tiende a un valor L, entonces la que está al medio también va a tender a un valor L. Eso es lo que nos dice el teorema del sándwich. También en esta parte de la materia nos definen varios límites importantes. Vamos a tener 7 casos. Y cuando esté desarrollando ejercicio me voy a referir a estos 7 casos. El primer caso es cuando tenemos una constante elevado a n, una sucesión cuyos términos son constantes elevados a n. En este caso vamos a tener que si es que la constante es igual a 1, entonces este límite va a ser 1. Es decir, esto va a tender a 1. Si es que esta constante es en valor absoluto menor a 1, vamos a tener que estas van a tender a 0. En el caso en que esta constante que está acá abajo, en la sucesión, sea en valor absoluto mayor a 1, estas van a estar no acotadas. Es decir, esta no va a existir el límite. Pongámosle, no existe el límite. ¿Ya? En este segundo caso, no es lo que tenemos una constante elevado a n, lo que tenemos es una sucesión elevado a n. ¿Sí? Aquí hay una sucesión elevado a n, una sucesión elevado a n, donde esta sucesión tiende a un valor k, a un valor q, perdón. Entonces, en este caso, esta sucesión que está acá adentro va a tender a un valor q. En este caso va a ser un medio, ¿sí? Porque esto se va a cero, esto se va a un medio, entonces todo lo que está acá adentro tiende a un medio. En ese caso, cuando tengo una sucesión aquí adentro que tiende a un medio, es decir, que está en valor absoluto menor a 1, voy a tener que toda esta sucesión, al elevarla a n, esta entera va a tender a cero, ¿ya? Aquí también tenemos otro ejemplo. Si es que tenemos esta sucesión de acá adentro, esta tiende a 0, esta tiende a 2. Entonces todo lo que está acá adentro tiende a Q un valor mayor a 1 en valor absoluto. Porque todo esto de adentro tiende a 2. Entonces esto va a ser no acotado. Aquí no va a existir el límite. ¿Ya? Estamos viendo caso a caso. Aquí pueden ver más en detalle en el resumen cuáles son los casos para Q. ¿Ya? Ven ahí en el resumen de la clase auxiliar. El siguiente caso es la raíz enésima de una constante mayor a 0. ¿Ya? En este caso, si esta constante es mayor a 0, siempre se va a tener que el límite de estas sucesiones va a ser 1, ¿ya? Basta que acá sea una constante, cualquiera, que sea positiva, eso sí. Por ejemplo, un décimo. Y esa constante también puede ser muy grande, puede ser 10 elevado a 10, también es una constante. Si la saco raíz enésima, esta sucesión también tiende a 1, cuando n tiende a infinito. Aquí lo que tenemos es como similar a acá. Teníamos constante elevado a n, aquí tenemos sucesión elevado a n. Acá tenemos raíz enésima de constante, aquí tenemos raíz enésima de sucesión, donde esta sucesión de adentro va a tender a un valor a mayor a 0. Y tenemos un ejemplo, tenemos raíz enésima de una sucesión, donde esta sucesión de adentro, vemos a qué tiende. Un décimo tiende a un décimo, y 1 partido en n cuadrado tiende a 0. Entonces todo lo de acá abajo tiende a 1 partido en 10. Es decir, todo lo de acá abajo tiende a un valor a, que es mayor a 0, porque es 1 partido en 10. Entonces podemos aplicar este elemento conocido, y esto va a tender, funciona muy bien, esto va a tender a 1 también, ¿ya? Todo estará en 1. Esos son límites conocidos. Esta sucesión no tiene muchos casos, no hay que ponerse en caso de si es mayor a 0, mayor a, entre valor absoluto menor o mayor a 1, no. Aquí directamente ustedes, si es que ven raíz enésima de n, al tiro saben que esta sucesión, cuando n tiende a infinito, va a tender a 1, ¿ya? Esa es conocida. Caso 5. El caso 6 son sucesiones de este estilo. Sucesiones que son potencias de n, potencia natural de n, ese natural va a ser un k, por algún q a la n, donde este q es una constante que está entre menos 1 y 1, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta sucesión, tenemos potencia de n elevado a 3, y aquí una cantidad q que está entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, que es un medio. Esto está elevado a n. Entonces, toda esta sucesión, por esta propiedad, nos va a decir que va a tender a 0.
¿ya? Estamos en el caso 6. Ahí van el resumen, vemos que eso tiende a 0. Este caso también cumple lo mismo. Tenemos potencia elevada a 4, la cantidad que está entre menos 1 y 1 acá, está elevado a n, entonces toda esta sucesión va a tender a 0, ¿ya? Vean el resumen, ahí vamos viendo por qué es 0, ahí está en 0, ¿ya? Finalmente, en el caso 7, va a ser una sucesión de este estilo, va a ser 1 más una sucesión, todo eso elevado a n, ¿ya? Y aquí hay que verificar dos cosas. Si es que se cumple esto y esto, voy a poder decir algo sobre el límite de esta sucesión. Por ejemplo, a ver, ¿y ahí qué es lo que se tiene que cumplir? Que si tengo 1 más sucesión, la sucesión tiene que tender a 0 y n por la sucesión tiene que tender a 0. Por ejemplo, tengo esta. 1 más sucesión elevado a n. Tenemos que nuestro hn es este, 1 partido en n cuadrado, y tenemos que tiende a 0, efectivamente, porque es 1 partido en n cuadrado, un polinomio, ya, eso ya lo vimos la clase pasada. Y vemos qué pasa con n por hn. Si este es hn, lo multiplico por n, me queda 1 partido en n. Y 1 partido en n también tiende a 0. Por lo tanto, se cumplen estas dos hipótesis. Y aquí en el resumen, ¿qué es lo que dice? Que ese límite de 1 más hn elevado a n es igual a 1. Es decir, todo esto tiende a 1. Verificando estas hipótesis, se tienen que cumplir. Finalmente tenemos la definición de crecimiento y decrecimiento de sucesiones. Vamos a decir que una sucesión es n creciente a partir de n sub 0. Si a partir de ese instante los términos están acotados de esta manera, o sea, cada término es mayor o igual a su antecesor, ¿ya? Análogamente se dice decreciente a partir de n sub 0 si se cumple aquí un menor o igual. Y se dice estrictamente creciente si es un mayor estricto y estrictamente decreciente si es un menor estricto. Y finalmente tenemos el teorema de las sucesiones monótonas, que lo que nos dice es que si tenemos una sucesión monótona acotada, entonces esta va a converger, ¿ya? En caso particular creciente, si la sucesión es creciente y acotada superiormente, entonces la sucesión va a converger. Lo que tiene sentido, o sea, es creciente y hay como un límite, entonces, claro, al infinito va a llegar al límite y como que va a converger. Y el valor de ese límite va a ser este, va a ser el supremo de este conjunto. Y que en este conjunto son todos los términos de la sucesión, que son mayores o iguales a ese instante a partir del cual la sucesión es creciente, ¿ya? Ese es el resumen, pequeño resumen, ¿ya? Ya. La P1 se trata de calcular límites. Aquí vamos a utilizar los 7 casos que vimos, ¿ya? El primero es este. Nos dice límite cuando n tiende a infinito de a a n elevado a n más b elevado a n partido n al de n más 1 más b elevado a n más 1, donde a es menor a b, ¿ya? Para cada uno de estos ejercicios ustedes tienen que preguntarse ya, ¿cuál de los 7 casos se cumple? ¿Ya? No hay raíz, entonces no es ni el 3 ni el 4 ni el 5. El 6 como que no se parece, no hay como una potencia de n. El 7 a priori tampoco, no hay un 1 más sucesión. Sí se parece al 1 al 2, pero ¿entre cuáles de esos podemos ver? Vayan viendo el resumen. La 1 es constante elevado a n, la 2 es sucesión elevado a n. Lo que tenemos acá, a y b son constantes. Entonces lo que estamos tratando es el caso 1. Tenemos constante elevado a n, constante elevado a n, constante elevado a n más 1, a n más 1. Pero nosotros, a priori, esto no sabemos nada sobre A y B. No sabemos si son menores a 1, mayores a 1, entonces no sabemos si estaba a converger o estaba a converger. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos de esto. Entonces vamos a usar una técnica que era más o menos usual en la parte anterior de la materia, que era, por ejemplo, cuando teníamos polinomios, dividíamos arriba y abajo por n cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Para hacer aparecer cosas que nos gustaban. Vamos a hacer algo similar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir arriba y abajo por b elevado a n. Ya vamos a ver por qué.
qué nos sirve eso? Porque si nosotros agrupamos de esta manera, tenemos a elevado a n, b elevado a n, y es una división de eso, podemos separarlo de esta manera. Esta me va a dar 1, porque es lo mismo arriba y abajo. Aquí podemos sacar una, y nos va a quedar a partido en b elevado a n. Aquí podemos sacar un b y vamos a quedar con... No, de hecho acá lo que podemos hacer, tenemos potencia elevada a n más 1, potencia elevada a n, podemos simplemente restar. Queda potencia elevada a 1. N más 1 menos n nos queda 1. ¿Por qué nos sirve esto? Porque ahora tenemos a partido en b elevado a n, a partido en b elevado a n. Y sabemos que a es menor a b, por lo tanto, a partir de eso sabemos que a partido en b es menor a 1. Entonces podemos usar acá el caso 1, porque tenemos una sucesión que es constante, constante elevado a n, donde esa constante es menor a 1. Entonces, esto que está acá va a tender a 0. ¿Ya? Entonces, esto va a tender a 0 y esto va a tender a 0. Y después por álgebra de límites de sucesión, podemos decir que si esta tiende a 0, esta tiende a 1, esta tiende a 0, esta tiende a la constante b, todo este límite va a valer 1 partido en b. ¿Ya? Y aquí lo que usamos fue, de los límites conocidos, lo pueden ver en el resumen, 1. ¿Ya? Donde a partido en b es una constante menor a 1. ¿Ya? Es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es el siguiente. Tenemos el límite de n más 2 dividido en 2n, todo eso elevado a n. ¿Ya? Nuevamente, nos tenemos que preguntar, ¿cuál de todos los 7 casos nos sirve? Nuevamente, no hay raíces, como que a priori no hay potencias n elevado a k cual a n, entonces se descarta el caso 6. Podríamos hacer aparecer un 1 más hn, pero quizás nos sirve una, un límite conocido más fácil. Veamos el 1 y el 2, por ejemplo. El 1 no es porque no tenemos constante elevado a n. Lo que sí tenemos es sucesión elevado a n. Tenemos sucesión aquí adentro, todo esto elevado a n. Estamos en el caso 2, ¿ya? Estamos en el caso 2. Entonces, usando lo del caso 2, tenemos que, o tenemos un límite del estilo, límite, cuando me entiendo infinito, de, ¿qué cosa? De una sucesión a sub n. Bueno, usemos la misma letra que está en el resumen. Q sub n elevado a n, ¿ya? Donde la sucesión Q sub n es esta que está acá, ¿ya? Y esta sucesión tiene un límite, ¿sí? Esta sucesión de acá adentro tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? De la clase auxiliar pasada, ustedes ya saben que esto debiese ser un medio. Porque tenemos polinomio arriba, polinomio abajo, vemos el grado más, bueno, el grado de arriba y el grado de abajo. El grado de acá es 1, el grado de acá es 1. Entonces, el límite va a ser el coeficiente de este partido en el coeficiente de este. 1 partido en 2, ¿ya? Y este límite de lo que está dentro es menor a 1, ¿sí? Por lo tanto, la sucesión original va a tender a 0, es decir, su límite va a ser 0 cuando n tiende al infinito, ¿ya? ¿Se entiende, no? Porque lo que tenemos es sucesión elevado a n, donde esta sucesión que está acá adentro tiende a un valor que es menor a 1.
¿Cuál es ese valor? Un medio. ¿Ya? Vean ahí el caso del resumen. El caso 2. Si es que el valor absoluto de lo que está dentro, del límite de lo que está dentro, es menor a 1, entonces el límite de la sucesión original elevado a n es 0. ¿Ya? Ese es el segundo ejercicio. Ya. El ejercicio 3, ¿qué nos dice? Dice, el límite, cuando tiende a infinito, de la raíz enésima de n por 2 a la n más 2 por 3 a la n. ¿Ya? Nuevamente nos preguntamos, ¿cuál de los 7 casos nos sirve? Ya, ahora veamos. Como que el uno igual nos sirve, porque tenemos con q a la n, donde tenemos constante elevado a n, constante elevado a n. Pero como que no nos sirve mucho igual, porque esta es un 2, es mayor a 1, por lo tanto, esta sucesión que está acá va a ser no acotada, o sea, va a diverger, no va a converger. Si uno piensa intuitivamente, esta va a ir hacia el infinito, cuando n tiene el finito. Lo mismo con esta. Entonces, quizás así como está, como que no nos sirve. La segunda tampoco, o sea, como que tampoco tenemos una sucesión elevada a un n. La 3 tampoco nos sirve directamente porque nos dice raíz enésima de una constante, pero acá lo que tenemos es raíz enésima de una sucesión. De hecho, por lo que acabo de decir, entonces estamos en el caso 4. Raíz enésima de una sucesión. Raíz enésima de una sucesión de lo que está acá adentro. Todo esto que está acá adentro es una sucesión. ¿Ya? Entonces habría que ver a qué tiende lo que está acá adentro. A nosotros nos gustaría que lo que está acá adentro tiende a un valor constante igual a mayor a 0 para aplicar el caso 4. Pero no es el caso, porque si vemos intuitivamente lo que pasa es que todo esto de acá adentro se va al infinito cuando n tiende al infinito. Entonces no converge. Entonces directamente no podemos aplicar 4. 5 claramente no lo podemos aplicar porque no tenemos simplemente en raíz enésima de n. La 6 tampoco la podemos aplicar, la 7 mucho menos. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos hacer aparecer las que se parecen, las 3 y la 4. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que es usual para este tipo de ejercicios donde tienen raíz enésima de alguna suma es aplicar teorema del sándwich. ¿Ya? Vamos a tomar nuestra sucesión original y la vamos a acotar por arriba y por abajo. Esta es la original. Queremos acotarla por arriba y por abajo. Entonces, si la acotamos por una sucesión acá, y si esta tiende a un L y esta tiende a un L, entonces vamos a tener que, esta va a tender también a ese mismo L. ¿Ya? A ver, ¿cómo la acotamos por arriba? A ver, si la acotamos por arriba, no, hagamos primero esta otra cota. Acotar por abajo. Acotar por abajo yo quiero achicar esta cantidad que está acá, esta sucesión. Entonces, para achicarla yo lo que podría hacer sería matar uno de estos términos, ¿cierto? Si tengo una suma, yo podría quedarme con solo uno de los términos de la suma, por ejemplo, este, y se va a cumplir esa desigualdad. ¿Sí? Esta va a ser menor o igual a esta, porque esta tenía un término sumado y se lo saqué. Entonces, esta va a ser menor o igual, ¿ya? Ahí acoté. ¿Qué pasa aquí? Tenemos raíz enésima de ahora una multiplicación. Nosotros sabemos que las raíces se portan bien con la multiplicación, las puedo separar. Entonces me queda raíz enésima de 2 por raíz enésima de 3 elevado a n. Notemos que raíz de 3, raíz enésima de 3 elevado a n es simplemente 3, porque se va con la n, y tenemos raíz enésima de 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Tenemos que esta es una constante, podemos decir que una sucesión constante tiende a 3. Y esta es una sucesión del tipo raíz enésima de una constante mayor a 0. ¿Cuál es esa constante? El 2. ¿En qué caso vamos a utilizar acá?
el caso número 3. Todo esto va a tender a 1 por el caso 3. Tenemos la constante igual a 2 mayor a 0. Por lo tanto, la raíz enésima de esa constante va a tender a 1. ¿Ya? Por lo tanto, si esa tiende a 1 y esta es una constante igual a 3, toda esta sucesión que está acá, la que está acá, toda esa sucesión va a tender a 3. ¿Ya? Veamos el otro, la cota superior. A ver, aquí tenemos una suma, entonces no podemos matar términos, porque si matamos términos, no nos sirve, pues. Queremos algo más grande. Es usual aquí hacer este truco. Quizás podemos hacer una de estas más grandes tal que yo pueda hacer esta suma, es decir, formar términos semejantes acá. Vamos a hacer eso. Vamos a acotar de esta manera. Vamos a decir ya. Vamos a mantener ese, pero vamos a acotar que 2 elevado a n es menor o igual a 3 elevado a n. ¿Sí? Este 2 elevado a n es menor o igual a ese 3 elevado a n. ¿Sí tiene sentido? 2 es menor a un 3, claro, claramente. Y vamos a acotar de esta otra manera. Este 2 va a ser menor o igual a un n. Y el 3 al n lo dejamos igual. Y esto es, para algún instante, mayor o igual a 2. ¿Sí? Porque recordemos que el teorema del sándwich lo que nos dice es que la sucesión está acotada, esta sucesión está acotada a partir de un instante. Entonces, este acotamiento que estamos haciendo sí vale a partir del instante n0 mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, podemos hacer esa cota. ¿Qué tenemos acá? Términos semejantes. Tenemos un x más un x, es 2x. Por lo tanto, esto es n, perdón, raíz enésima de n, 2 por esa cantidad que estamos sumando dos veces. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo. Tenemos raíz enésima de 2, raíz enésima de n, raíz enésima de 3 elevado a n. Nosotros ya vimos que esto vale 3, esta tiende a 1 y esta tiende a 1, pero por el otro caso. Este es el caso número 5. El caso número 5, esta que está acá, por caso número 5, sabemos que la raíz enésima de n tiende a 1. ¿Ya? Raíz enésima de n tiende a 1. Por lo tanto, toda esta sucesión que está acá, toda esta sucesión va a tender a 3, porque es 1 por 1 por 3. Listo, tenemos cota inferior, cota superior. Si esta tiende al L igual a 3, esta tiende al L igual a 3, son el mismo L, por lo tanto, esta sucesión original tiende a 3 también. Entonces, formalmente la conclusión que podemos hacer, por teorema del sándwich, el límite cuando n tiende a infinito de esto, de la sucesión original, a que acotamos, va a ser 3. El límite en común allá y allá. ¿Sí? Así finaliza ese ejercicio. Ya vamos a ver la 5, porque la 4 queda propuesta. En la 4 les sugiero aplicar una propiedad que ustedes conocen de raíces, ¿ya? Ustedes conocen esta propiedad. Si tenemos un x elevado a, no sé, una y raíz z de eso es lo mismo que x y partido en z. Apliquen eso y van a ver que se va a asemejar a mucho a uno de los 7 casos. Y ahí ven que aplica, ¿ya? Pero pasemos a la 5 entonces. Nos dice, límite cuando n tiende a infinito de 5 a la n partido en n a la 6, 4 a la n. ¿Y a cuál podemos aplicar acá? Se parece harto a la 1, ¿no? Porque tenemos constante elevado a n, constante elevado a n. Pero nuevamente, esta constante, si es un mayor a 1, está 5 elevado a n, el 5 es mayor a 1, por lo tanto esta sería no acotada, esa igual también no convergería, ¿cierto?
Entonces podríamos aplicar el mismo truco que intentamos aplicar en la 1, en la primera pregunta, el primer límite, que sería dividir, en este caso, por 5 elevado a n, y nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? Dividir arriba y abajo por 5 elevado a n. Y aquí lo junté al tiro, ¿ya? No se pierda. Arriba me queda 1, y abajo me queda n elevado, perdón, sí, n elevado a 6, 4 quintos elevado a n. Y aquí nos preguntamos a qué se parece. Como que se parece a la 1. Aquí sí tenemos una constante elevado a n, pero esa constante elevado a n está multiplicada por otra sucesión. Entonces no podemos llegar y aplicar la 1. Vamos a tener que aplicar la número 6, ¿ya? Por el caso 6, vayan viendo el resumen a qué me refiero con el caso 6. Tenemos, tenemos una sucesión en el denominador del estilo n a la k por q a la n, donde este k va a ser un 6, que va a ser efectivamente un entero, que es lo que, perdón, un natural, que es lo que queremos. Nuestro q va a ser un 4 quintos, que en efecto va a estar entre menos 1 y 1, como queremos, ¿ya? Esas son las hipótesis que hay que verificar para aplicar el caso 6. Por lo tanto, como se cumplen esas hipótesis, podemos decir que toda esta sucesión va a tender a, aquí dice, mira, dice que tiende a 0. Es decir, tenemos que esta que está acá abajo en el denominador tiende a 0. ¿Qué es lo que pasa si tenemos 1 partido en algo que tiende a 0? El denominador es muy chiquitito, 1 partido en algo muy chiquitito, esto explota, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo el límite, esto va a explotar. Formalmente hay una propiedad que nos permite decir eso. Recordemos esta propiedad que desde la clase auxiliar pasada, que nos dice, si tenemos una sucesión nula, es decir, cuyo límite es 0, entonces 1 partido en esa sucesión nula va a ser, no va a converger, no converge. En este caso tenemos eso, tenemos esta sucesión en el denominador que es nula, 1 partido en esa nula no va a converger. Por lo tanto, lo que nos piden, ese límite, no existe. Ya, así se concluye esa pregunta. Ya, nos queda solamente la 6 de las que hay que hacer en esta clase. Hagamos. El 6 nos dice, límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 partido en n cuadrado. Todo eso elevado. Nuevamente, vamos uno por uno de los casos. ¿Tenemos constante elevado a n? No. ¿Tenemos sucesión elevado a n? Sí, pero ¿qué nos dice el caso 2? Que la sucesión tiene que tender a un q. En este caso nuestro q es lo que está acá adentro. O sea, perdón, nuestro q sub n es lo que está acá adentro. Y todo esto que está acá adentro tiende a 1. Y acá el caso 2 no nos dice nada sobre qué pasa cuando el límite es igual a 1. Dice, sí, el valor absoluto de q es igual a 1, entonces no se puede decir nada. Entonces no podemos aplicar el caso 2. Bueno, caso 3 no, porque no hay raíces. Caso 4 no, porque no hay raíces. Caso 5 no, porque no hay raíces. Caso 6, nada que ver, no hay potencia por un... No, no. Pero sí se parece al caso 7, ¿cierto? Tenemos 1 más sucesión. Esa sucesión es Hn. Tenemos una sucesión del caso 7.
Yo le pongo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero en el control ustedes tienen que especificar a qué se refiere. Es decir, anotar el caso 1 más hn elevado a n, tanto, tanto, ¿ya? Este caso es 1 más hn elevado a n, eso tienen que notar, ¿ya? Tenemos el caso 7, donde la sucesión hn es esta que está acá, ¿cierto? Porque tenemos que, es de este estilo. 1 más alguien elevado a n, 1 más alguien elevado a n, ¿quién es ese alguien? 2 partido en n cuadrado. Esta sucesión tiende a cero, claro, por límite polinómico conocido, ¿cierto? Y además sabemos que n por hn, ¿cuánto vale? N por 2 partido en n cuadrado, que es 2 partido en n, también tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Verificamos estas dos hipótesis. hn tiende a cero, nhn tiende a cero. Por lo tanto, si esas dos se cumplen, entonces puedo decir que el límite de la expresión original, que es esta, vale 1. Se concluye que el límite de la expresión original vale 1, ¿cierto? Y así se concluye, ¿sí? En un ejercicio normal quizás habría que modificar un poco una expresión para hacer aparecer 1 más alguien. Pero claro, tienen que verificar que ese alguien tiende a cero y n por ese alguien también tiende a cero, para aplicar este caso número 7. ¿Ya? Entonces con eso ya vimos al menos un ejemplo de todos los casos. Entonces ahí tienen que ustedes hacer harto ejercicios y ver, practicar harto cómo aplicar cada uno de ellos. Bueno, las 7 propuestas, yo les recomiendo intentar modificar lo que está ahí adentro, adentro del elevado n y adentro del elevado n allá abajo, porque ustedes saben que cuando tienen x partido en y elevado a n, eso es lo mismo que x elevado a n partido en y elevado a n. Entonces quizás pueden jugar con eso, hacer una fracción arriba, hacer una fracción abajo, y hacer algo de este estilo, ¿ya? Y como intentar juntarlas con solamente un elevado a n. Y ahí van a aparecer algunos de esos casos conocidos. Esa es la recomendación que les puedo dar para la pregunta 7, ¿ya? Eso sería para la P1, los casos de límites. Ahí vamos a seguir con las siguientes. Ya, vamos a seguir con la P2. La P2 es de sumatoria, porque hay muchos ejercicios que dicen límite de una sumatoria, ¿ya? Y en estos casos, muy en general, no siempre, pero muy en general se va a usar sándwich, ¿ya? Se va a hacer teorema del sándwich, porque se van a acotar los términos de la sucesión y van a aparecer sumas conocidas que ustedes conocen de introducción al álgebra. Por ejemplo, sumas conocidas, suma de los k cuadrados, suma de los 1. Entonces, ustedes saben expresiones para estas. Ya vamos a ver ejemplos, pero ustedes saben cuánto valen estas y por lo tanto van a aparecer n más 1 y sobre estas cosas yo puedo calcular límites, porque yo sé calcular límites sobre polinomios, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se aplica el sándwich para este tipo de ejercicio? Bueno, pero a ver, la primera pregunta nos dice, límite de n tiende a infinito, tengo una sumatoria, y los términos son estas fracciones, que tienen en el denominador n al cubo y en el numerador parte entera de alfa por k cuadrado, donde alfa es un parámetro real, ¿ya? Y el k es el índice de la sumatoria. Bueno, para utilizar sándwich hay que acotar, ¿cierto? Y para acotar necesitamos cota, ¿ya? Y cuando tenemos parte entera, hay una propiedad útil que podemos utilizar, que es la siguiente. Hay una propiedad útil que nos dice lo siguiente, que para todo x real, x menos 1 es menor o igual a la parte entera de x menor o igual a x, ¿sí? Tiene sentido la propiedad porque si, por ejemplo, no sé, pues si tenemos x igual a 3,5, tenemos que ser completo, porque tenemos que 2,5 en efecto es menor o igual a la parte entera de 3,5, que es 3, que es menor o igual a el x original, que es 3,5. O sea, se cumple la propiedad, ¿ya? Tiene sentido. Vamos a ocupar esa propiedad entonces. Vamos a tomar nuestra sucesión original, que es esta,
y la vamos a acotar inferior y superiormente, ¿ya? Utilizando esto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a acotar cada uno de los términos de la sucesión, ¿ya? Entonces lo que nos va a quedar va a ser una sumatoria de los términos acotados. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. Yo voy a acotar superiormente parte entera de x por x. Entonces, parte entera de alfa k cuadrado, voy a acotar por alfa k cuadrado, ¿sí? Cada uno de los términos. Y ese lo dejo igual, ¿sí? Y aquí voy a usar la otra cota. Tenemos parte entera de alguien, eso es menor o igual, perdón, es mayor o igual a ese alguien menos uno. Entonces, eso es lo que va a ir acá arriba, ¿ya? Utilicé esta propiedad en este caso. Y ahora lo que tenemos es una cota inferior y una cota superior, donde esta es una sucesión y esta es una sucesión. Y si tomamos límite a esta y tomamos límite a esta y vemos que estos límites son iguales, podríamos aplicar sándwich y decir que el límite de la original, que es la que nos piden, también tiende a ese mismo número, ¿ya? Vamos a hacer eso. Pero lo voy a hacer aquí por partes, ¿ya? Primero voy a hacer esta y esta, ¿ya? Vemos uno y desarrollemos. Esta sumatoria es la siguiente. Y notemos que la podemos derechamente calcular, ¿ya? Este n cuadrado, perdón, este n cubo no depende del índice inferior, del k. Por lo tanto, lo puedo sacar, ¿sí? Recordemos que igual puede depender del de arriba, eso da lo mismo. Lo que no tiene que hacer es depender del de abajo. Yo puedo sacar n al cubo. Alfa también es un parámetro real, es una constante, también la puedo sacar. Me queda afuera. Mantiene la sumatoria y ¿qué es lo que nos queda? Solamente un k cuadrado. Suma de los k cuadrados es una suma conocida. Introducción al álgebra, ustedes saben que esto vale n por n más 1 por 2n más 1. Y todo eso dividido en 6, ¿sí? Ese resultado de introducción al álgebra. Esta sumatoria vale esto, ¿ya? Y ahora lo que nosotros queremos hacer es tomar esto y encontrar su límite, ¿cierto? Porque queremos límite acá y ver que esos límites son iguales para deducir el límite de la que está al medio, ¿cierto? Entonces, veamos a qué converge esto cuando n tiende a infinito. ¿Qué es lo que pasa? Ya, aquí atención. Lo que nosotros tenemos abajo es un polinomio de grado 3, 6 por n cubo. Lo que tenemos arriba, si lo multiplicáramos, nos quedaría n por 2n. Tendríamos un polinomio de grado 3. ¿Ya? Hay que imaginárselo. No lo voy a hacer, pero se lo pueden imaginar. Ese n por ese 2n me va a dar un n al cubo. Claro que va a tener muchos otros términos, pero el término de grado más grande va a ser n cubo. Y va a tener un coeficiente 2 al hacer esta multiplicación. Entonces, arriba, el coeficiente del término n cubo va a ser 2 por ese alfa. Y abajo, el coeficiente del término n cubo va a ser 6. Entonces voy a tener que tenemos un polinomio de grado 3 arriba, un polinomio de grado 3 abajo. Por lo tanto, el límite de esto va a ser el coeficiente del de arriba y el coeficiente del de abajo, respecto al n cubo. Por lo tanto, va a ser esto. 2 alfa partido en 6. Coeficiente acá si yo lo multiplicara, ¿ya? Bueno, y 2 elevado, perdón. 2 alfa partido en 6 es lo mismo que alfa tercios. Vemos el otro caso. Vamos a tener esta sumatoria. Notemos que esta la podemos separar. Tenemos denominador común si es que la separamos en estas dos fracciones, alfa k cuadrado partido en n cubo, menos 1 partido en n cubo, ¿sí? Puedo separar esas dos fracciones de esta manera, con denominador común. Y ahora tengo dos sumatorias que calcular. La primera ya la calculamos, que es la que estaba acá arriba, la voy a copiar. ¿Ya? Y esta segunda, notemos lo siguiente. Esto es una suma de unos, porque este n cubo yo lo puedo sacar para afuera. ¿Cierto que no depende de acá? Lo puedo sacar para afuera. Entonces esto es 1 partido en n cubo por la sumatoria de unos.
desde k igual a 1 hasta n. Y esta sumatoria de 1 es justamente n, porque estoy sumando 1 n veces. Entonces tenemos que toda esta cantidad va a ser 1 partido en n cubo por n, es decir, va a ser 1 partido en n cuadrado. ¿Ya? Entonces va a ser la resta de eso con eso. ¿Y a qué va a tender eso? Toda esta cantidad va a tender a alfa menos 3 menos 0, porque si esta cantidad tiende a 0, o sea, ya sabemos que tiende a 0 porque 1 partido en polinomio, n a la k, esta tiende a 0, esta tiende a alfa partido en 3, por lo tanto, por álgebra de límites, esto va a tender a alfa partido en 3. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que esta 1 tiende a alfa partido en 3, esta 2 tiende a alfa partido en 3, por lo que vimos acá, esas dos sucesiones. Por lo tanto, esta que estaba al medio, que está acotada, va a tender a alfa partido en 3 también. ¿Ya? Escrito de manera formal, por teorema del sándwich. Tenemos que la sucesión original tiende a alfa partido en 3. ¿Ya? Que es lo mismo que decir que el límite de esto es igual a alfa partido en 3. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. Así se concluye el ejercicio. En la 2 de la P2 es similar. También tienen que acotar. Ahí pueden intentar acotar el k. ¿Sí? En el denominador hay un n más k. Podrían intentar acotar ese k. Quizá matarlo, quizá acotarlo por un n, no sé. Pues, ahí tienen que ver ustedes. ¿Ya? Ahí inténtenlo. Esa es la propuesta. Vamos a la P3 entonces, la última pregunta. En la P3 nos definen una sucesión definida recursivamente por su primer término igual a 1 y todos los términos siguientes se calculan de la siguiente manera. Son 3 medios menos 1 partido en 4 por el término anterior, más 6. ¿Ya? Nos piden primero demostrar que para todo n los naturales, el término enésimo es mayor a 0. Y aquí, de inmediato, vemos lo siguiente. Tenemos para todo n, hay que demostrar alguna propiedad. Lo vamos a hacer por inducción. Introducción al álgebra siempre tienen ojito con para todo n los naturales. Hay que usar inducción. Vamos a hacer lo mismo aquí. Inducción. ¿Ya? Receta de inducción es lo mismo de siempre. Tenemos que ver un caso base, definir una hipótesis inductiva y asumiendo esa hipótesis inductiva, hacer el paso inductivo. ¿Ya? Para el caso base, estamos trabajando sobre n. En esta facultad el cero pertenece a los naturales, por lo tanto nuestro caso base va a ser n igual a 0. Bueno, aquí siempre es útil anotar que esta es la propiedad P de n que queremos demostrar. Y aquí en el caso base lo que estamos viendo es P de 0. ¿Sí? Queremos ver que se cumple P de 0. Entonces para n igual a 0 tenemos que S sub 0 vale 1. Y en efecto, S1 es mayor a 0. Por lo tanto tenemos que S sub 0 es mayor a 0. S sub n es mayor a 0. Para n igual a 0. Se cumple el caso base. ¿Ya? S1 lo tengo acá, ¿cierto? En parte del enunciado, parte de cómo se define la recurrencia. La hipótesis inductiva es siempre la misma cosa. Decimos, supongamos, no estamos diciendo que es verdad, estamos diciendo que suponiendo que es verdad, supongamos que se cumple la propiedad P de n, es decir, Cn es mayor a 0 para algún n donde estoy trabajando, en este caso los naturales. Suponiendo esto, queremos demostrar algo. En el paso inductivo, queremos demostrar, pongámoslo así, por demostrar que se cumple la propiedad para el n más 1 es igual. ¿Sí? ¿Cómo obtengo lo que está acá? Voy a mi propiedad P y en vez de en cada lugar donde aparece una n, pongo un n más 1.
Aquí el único lugar es ese, pongo un n más 1, ¿sí? Nuestra propiedad P. Entonces, la hipótesis inductiva es asumir un PDN. El paso inductivo es, asumiendo ese PDN, demuestro el P de n más 1. ¿Ya? Entonces aquí, en efecto, vamos a demostrar esto que está acá. Sn más 1. Y aquí queremos hacer aparecer la hipótesis inductiva, ¿cierto? Porque la queremos utilizar. ¿Cómo puedo hacerla aparecer? Viendo aquí la definición de la recurrencia. Nos dicen acá. Sn más 1 es igual a 3 medios menos 1 partido en 4 Sn más 6. Hicimos aparecer la hipótesis inductiva. La información que nos dice en la hipótesis inductiva es que este término que está acá es mayor a 0. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a acotar de esta manera. ¿Sí? Y eso nos va a dar la respuesta, ¿ya? Voy a explicar por qué se cumple este paso. ¿Sí? Esto, claro, si es por la hipótesis inductiva, sabemos que Sn es mayor a 0. Ah, voy a ordenar un poquito. Sabemos que por la hipótesis inductiva Sn es mayor a 0, pero no es muy directo pasar de acá para acá. Vemos lo siguiente. Cuando yo reemplazo Sn por 0, sabemos que este término que está acá va a ser más chiquitito, porque, claro, Sn es mayor a 0. Entonces, este que estoy reemplazando es más chiquitito. Por lo tanto, el denominador de esta fracción va a ser más chiquitito. Esta fracción entera, al tener el denominador más chiquitito, va a ser más grande. Entonces voy a estar restando una cantidad más grande que la que tenía antes. Por lo tanto, voy a tener que esto nuevo que tengo va a ser menor. ¿Ya? Menor. Esto era mayor a esto. Esto es menor a lo que tenía antes. Entonces se cumple ese paso. ¿Ya? Eso lo pueden decir en palabras. Y aquí simplemente desarrollo. Tengo 3 medios menos 1 partido en 6. Eso es, aquí multiplico por 3, no quedan 9 menos 1. Eso es 8 sextos. Eso es 4 partido en 3. ¿Sí? ¿Cierto? Por 3 da 9 menos 1, 8, sí. Y esto es mayor a 0 en efecto, que es lo que queríamos ver. Queríamos demostrar que Sn más 1 es mayor a 0. Sn más 1 por transitividad es mayor a 0. Se cumple. Y aquí ustedes concluyen. Por principio de inducción se cumple la propiedad para todo n en los naturales. Ahí concluye. ¿Ya? Así se demuestra la primera parte de la P3. Sigamos. En la 2 nos piden demostrar, aquí nos especifican por inducción, que la sucesión es creciente. ¿Ya? Ya, antes que todo vamos a notar qué significa que la sucesión sea creciente. ¿Ya? Hay una definición para eso. Lo que queremos demostrar que para todo n en los naturales, S sub n más 1 es mayor que S sub n. ¿Sí? Bueno, mayor o igual. ¿Sí? Para que sea creciente. Notemos que a priori vamos a querer demostrar para todo n en los naturales porque es más fácil, porque podemos aplicar inducción aquí. Pero la definición formal nos dice a partir de un instante n sub 0, ¿ya? Pero vamos a ver que igual se va a cumplir para todo n en los naturales, entonces también se va a tener para el instante 0, ¿ya? N sub 0 igual a 0. Ya, vamos a demostrar esto. Nuevamente, vemos para todo n en los naturales se quiere demostrar eso. Inducción. De hecho, lo dice en el enunciado, por inducción. Caso base, hipótesis inductiva, paso inductivo. ¿Ya? Caso base. En este caso partimos en los naturales, también tenemos que
n igual a 0 queremos ver que se cumple la propiedad. Anotemos de nuevamente que la propiedad que queremos demostrar para todo n en los naturales es esta. P de n. En efecto, veamos que S, reemplazando un 0 ahí, nos queda que S1 es igual a el término anterior, que es S sub 0, más 6. Pero S sub 0 sabemos que vale 1. Esto vale 1. Aquí, ¿cierto? Entonces vale 3 medios menos 1 partido en 4 más 6. Eso es 3 medios menos un décimo. 3 medios menos un décimo, a ver, denominador con 1 es 15 menos 1. Eso es 14 partido en 10, eso es 1,4. Y eso en efecto es, queremos ver qué cosa que es mayor o igual a S sub 0. ¿Sí? Al reemplazar 0 en la propiedad, queremos ver que eso es mayor a S sub 0. En efecto, eso es mayor o igual a 1 y 1 es igual a S sub 0. ¿Sí? O sea, por transitividad tenemos que esto igual, mayor o igual esto. Por lo tanto, tenemos que S sub 1 es mayor o igual a S sub 0, que es lo que queríamos, porque es literalmente reemplazar n sub 0 en la propiedad. Reemplazo n igual a 0 acá, tengo lo que quería demostrar. ¿Ya? Así se muestra el caso base. Hipótesis inductiva. Bueno, aquí, anotémosla aquí. Claro. Nuevamente, frase mágica. Supongamos que se cumple la propiedad para algún n en los naturales. Supongamos que se cumple. Y asumiendo esa hipótesis, demostremos que se cumple la propiedad para el n más 1. Entonces, en cada parte donde había un n, aquí y aquí, reemplazo por un n más 1 y un n más 1. Entonces nos queda Sn más 2 mayor o igual a S de n más 1. Simplemente reemplacé n más 1 aquí, n más 1 aquí. En efecto, va a ser un desarrollo similar al anterior. Tomamos el lado izquierdo y vamos a ir desarrollando con la definición de la recurrencia. ¿Por qué? Porque así hacemos aparecer el término de la hipótesis inductiva. Va a ser 3 medios menos 1 partido en 4 por S de n más 1, el término anterior. Si este era n más 2, este era n más 1, más 6. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? A ver. Y ahora voy a usar la hipótesis inductiva de la misma manera que lo hice en el ejercicio anterior. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Esto va a ser mayor o igual a 3 medios menos 1 partido en 4 por Sn más 6. Al tiro voy a explicar este paso, pero notemos que este es justamente el término Sn más 1. Es decir, ahí ganamos porque tenemos que Sn más 1, 2 es mayor o igual a Sn más 1. ¿Ya? Que es lo que queríamos demostrar aquí, ¿cierto? ¿Cómo justifico este paso? De la misma manera que antes. Tenemos que, bueno, lo voy a decir en palabras, porque no me cabe aquí, pero ¿qué es lo que hay que escribir? Al reemplazar ese n, a ver, antes teníamos ese n más 1, al reemplazar ese n, como sabemos que por hipótesis inductiva se cumple esto, hipótesis inductiva se cumple esto, al reemplazar un número menor, ven que este es mayor, este es menor. Al reemplazar un número menor, lo que pasa es que el denominador es más chiquito. Como el denominador es más chiquito, la fracción esta es más grande. Entonces, en este término que está acá, estoy restando una cantidad más grande que la que tenía antes. Por lo tanto, todo este término es menor o igual al anterior. ¿Sí? Así se justifica ese paso. Aquí lo escribe. ¿Ya? Lo escriben acá. Y después concluyo. Por principio de inducción, se cumple la propiedad para todos los naturales, por lo tanto, es n es creciente. Ahí concluyo. Ya en palabras. Y así finaliza la parte 2. ¿Ya? Vamos por la última parte, que es la parte realmente importante, es la que se aplica el teorema de las sucesiones monótonas,
nos dice lo siguiente. Demuestre que la sucesión es convergente y calcule su límite. Ya. A ver. Para aplicar el... A ver, espera. Para aplicar el teorema de las sucesiones monótonas, nosotros nos gustaría ver que la sucesión es creciente y acotada superiormente. ¿Ya? Mira, lo voy a anotar al tiro y vamos a justificar por qué se cumple. Ya. Como S sub n es creciente y acotada superiormente, por teorema de las sucesiones monótonas, se tiene que Sn converge. Existe su límite. Eso significa converger. Pero aquí llegué y escribí, llegué y hice el ejercicio de una. Veamos por qué se tiene esto. A ver. Nosotros queremos demostrar que esa sucesión converge, entonces podemos aplicar el teorema si es que se cumple que Sn es creciente y es acotada superiormente. ¿Ya? Esto que es creciente, ya lo vimos en la parte anterior. Ya está demostrado. Esto que es acotada superiormente no lo hemos visto, hay que demostrarlo. Lo demostramos aquí. Demostrémoslo. Demostremos que la sucesión es acotada superiormente. Y aquí tienen que tener esta intuición de que hemos visto todo el rato. Que este término, como que si yo tomo términos más grandes, esta fracción va a ser más chiquitita, no sé qué, va a ser más grande, entonces restando un término más chico. Toda esa lógica nos va a dar la intuición para decir que quizás la cota es 3 medios, ¿sí? Porque además piensen que ese sub n era positivo, ¿cierto? Por lo tanto, en cada término de las sucesiones estoy tomando 3 medios menos algo positivo. Por lo tanto, tiene sentido que ese 3 medios sea una cota superior, ¿ya? Veamos que 3 medios es cota superior. Voy a usar la misma justificación que acabo de decir. Notemos que cada término es del estilo 3 medios menos 1 partido en 4 Sn más 6, donde esto es mayor a 0, ¿cierto? Porque sabemos que Sn es mayor a 0 por la parte 1. Por lo tanto, todo este término también es mayor a 0. Entonces estoy restando una cantidad positiva al 3 medios. ¿Sí? Notemos que cada término es del estilo eso. Bueno, y esto por... Y entonces, S sub n es mayor o igual a 3 medios. Perdón, menor o igual a 3 medios para todo n. ¿Ya? Ahí quizá lo podrían explicar lo que dije en palabras más escrito, pero ahí está la idea, ¿ya? Entonces, demostramos que es creciente, demostramos que es acotada superiormente, entonces podemos aplicar el teorema de las sucesiones monótonas en el caso creciente, que nos dice que si es que esta sucesión es creciente acotada superiormente, entonces la sucesión converge, existe su límite, ¿ya? Ahí demostramos lo primero, converge. Ahora hay que calcular su límite. Hagamos eso. Aquí es muy usual usar esta técnica, es muy usual. La técnica es la siguiente. Como el límite existe, lo que acabamos de ver, podemos tomar límite a ambos lados de la siguiente expresión. Si tenemos Sn más 1, la definición de la recurrencia, entonces tomamos límite a ambos lados
cuando tiende a infinito, y nos queda. Al tomar el límite a esto, a ver, nosotros sabemos que el límite existe. Llamémoslo, como existe, llamémoslo L. Entonces, le vamos a llamar L. Tomamos el límite a la sucesión, nos da L. Tomamos el límite al 3 medios, nos queda 3 medios. Tomamos el límite a esta fracción, nos queda límite de arriba y límite de abajo. Límite de 1 es 1, límite de abajo va a ser 4 por el límite de eso, más el límite de 6, que es 6. Pero la sucesión tiene límite L, ¿cierto? Entonces nos queda L. En el fondo lo que nosotros utilizamos fue álgebra de límites y además el hecho de que el límite de una sucesión es lo mismo que el límite de la sucesión corrida en un elemento. ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? Si tengo infinitos términos y me corro uno más adelante, empiezo desde uno más adelante, van a tender al mismo límite, ¿cierto? Y a este le llamamos L. ¿Sí? Eso es lo que apliqué acá. Y ahora queda despejar. A ver, ¿cómo nos queda? A ver, voy a tomar denominador común acá. Multiplico este por 2L más 3 menos 1, ¿cierto? Ahí nos quedaría ese 2 que está ahí. Entonces multiplicamos esto para acá, nos queda 4L cuadrado más 6L. E igual a multiplico acá, 6L más 9 menos 1. Ese 6L se me va con ese 6L. Me queda 4L cuadrado es igual a 8. Por lo tanto, nos queda que L cuadrado es igual a 2. Puedo pasar el 2 restado. Y nos queda que, ya no me queda tinta en el lápiz, pero nos queda que L más raíz de 2 o L menos raíz de 2, factorizando. Por lo tanto, L o vale menos raíz de 2 o L vale raíz de 2. ¿Sí? Y aquí hay que ver, lo último, que la sucesión era positiva. Por lo tanto, nos quedamos con el límite positivo. ¿Cuál era el límite entonces que nos pedían acá? Calcule su límite. L igual a raíz de 2. ¿Sí? Así concluye la parte 3 y la P3 concluye con eso. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer para obtener el límite es tomar límite a ambos lados y en el fondo como que uno reemplaza en él, porque uno sabe que el límite de Cn es lo mismo que el límite de Cn no. ¿Ya? Eso. Dudas al correo, por favor, manden dudas, que les vaya bien en el estudio. Mucho éxito.